Carmen Suárez deslizó el plumero sobre la última repisa del estudio, donde los libros de pasta gruesa dormían bajo una fina capa de polvo. Sus manos, agrietadas por el cloro y los detergentes, se movían con la precisión que solo 2 décadas de experiencia pueden dar. Eran las 6 de la mañana, y el silencio en la mansión de las Lomas solo era interrumpido por el suave roce de sus zapatos gastados contra el piso de mármol. «Rápido, antes de que despierte la señora», murmuró para sí misma, acelerando sus movimientos. Beatriz Valencia exigía que el estudio estuviera impecable antes de sus videoconferencias matutinas, donde dirigía su imperio inmobiliario con la misma frialdad con que trataba a sus empleados. Un libro se deslizó de la repisa, golpeando el suelo con un ruido sordo que hizo que Carmen contuviera la respiración. Se agachó rápidamente para recogerlo, sus rodillas protestando por el movimiento brusco. Entre sus manos, un anuario escolar de 2003 se abrió como si tuviera vida propia. Secundaria número 31, generación 2003. Leyó en voz baja y el mundo pareció detenerse. Sus dedos, temblorosos, pasaron las páginas amarillentas hasta detenerse en una fotografía grupal. Allí, en la última fila, una adolescente de rostro serio y ropa gastada la miraba desde el papel. Era ella misma, 20 años más joven. Y entonces la vio. En la esquina de la fotografía, casi escondida, estaba Beatriz. No la Beatriz actual, con su cabello perfectamente teñido y su rostro transformado por cirugías costosas, sino una niña delgada con uniforme heredado y el ceño fruncido, hija de una vendedora de tlacoyos que se instalaba fuera de la escuela. El sonido de tacones sobre mármol la sobresaltó. Carmen cerró el anuario de golpe, pero no lo suficientemente rápido. «¿Qué haces husmeando entre mis cosas?». La voz de Beatriz cortó el aire como un látigo. Carmen se giró, el anuario aún en sus manos. «Señora, yo estaba limpiando y...». Los ojos de Beatriz se clavaron en el libro, y por un momento, algo parecido al miedo cruzó por su rostro perfectamente maquillado. Se recompuso rápidamente, transformando su expresión en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, vaya», dijo, acercándose con pasos medidos. «Qué coincidencia tan interesante. ¿Sabes? Estoy organizando una reunión de exalumnos en el Hotel W, 20 años de graduados». Hizo una pausa calculada. «Deberías venir, Carmen. Después de todo, fuimos compañeras». La última palabra salió como veneno dulce de sus labios, y Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus 2 décadas trabajando en esa casa, jamás había visto esa expresión en el rostro de su empleadora. «Gracias, señora, pero yo...». «Insisto», interrumpió Beatriz extendiendo una invitación dorada que pareció materializar de la nada. «Será una noche inolvidable». Carmen tomó la invitación con dedos temblorosos, mientras el sol de la mañana se colaba por los ventanales, iluminando el estudio y dibujando sombras largas en el suelo de mármol. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar, aunque no podía imaginar de qué manera. Ciudad de México, 2003. El aula 3B de la secundaria No. 31 vibraba con la energía nerviosa de 30 adolescentes enfrentando su primer examen de álgebra. Entre los pupitres rayados y las paredes descascaradas, Carmen Suárez mordisqueaba su lápiz, resolviendo ecuaciones con la facilidad de quien respira. 5 minutos más, anunció el profesor Ramírez, ajustándose las gafas mientras recorría los pasillos. Desde el fondo del salón, un susurro desesperado llegó hasta Carmen. «Psst, Carmen, ayúdame». Era Beatriz López, como se apellidaba entonces, con su uniforme remendado y el pelo recogido con una liga gastada. Carmen miró de reojo su examen ya terminado. Las reglas eran claras. Ayudar era trampa. Pero había visto a Beatriz esa mañana ayudando a su madre a descargar las ollas pesadas de tlacoyos antes de entrar a clases. Las mismas manos que ahora temblaban sobre su examen en blanco. «Señorita López», la voz del profesor Ramírez resonó como un trueno. Los ojos en su propio examen. Beatriz se hundió en su asiento, las mejillas ardiendo de vergüenza. Carmen sintió el peso familiar de la decisión en sus hombros, el mismo que sentía cada vez que tenía que elegir entre ayudar en casa o dedicar tiempo a estudiar. Al sonar el timbre, Carmen esperó a que todos salieran. Se acercó al pupitre de Beatriz, que permanecía sentada,
mirando su examen reprobado. Si quieres, Carmen dudó, podría ayudarte a estudiar para el siguiente. Beatriz levantó la mirada, sorprendida. ¿Por qué me ayudarías? Porque las matemáticas no son tan difíciles cuando alguien te las explica bien. Esa tarde, en la biblioteca pública, Carmen descubrió que Beatriz no era tonta, solo estaba demasiado cansada para concentrarse en clase. Entre problemas de álgebra, Beatriz le confió sus sueños. Un día tendré una casa grande, susurró, dibujando distraídamente en su cuaderno, con piso de mármol y ventanas enormes, y nadie volverá a mirarme como si no valiera nada. Carmen asintió, pensando en su propia madre, que limpiaba casas ajenas para mantenerla en la escuela. Los números no juzgan, respondió. Solo importa si la ecuación está bien resuelta o no. Las tardes de estudio se volvieron rutina. Beatriz mejoró sus notas, y Carmen descubrió que enseñar le daba una satisfacción especial. Pero mientras Beatriz soñaba con escapar de su realidad, Carmen aprendió a encontrar dignidad en cualquier trabajo honesto. Un día, Beatriz dejó de asistir a las sesiones de estudio. Semanas después, Carmen la vio subir a un auto lujoso con un hombre mayor. Los rumores en la escuela fueron crueles, pero Beatriz mantuvo la cabeza alta, sus ojos más duros, más fríos. El último día de clases, Carmen encontró una nota en su pupitre. Gracias por tu ayuda, pero he encontrado un atajo mejor que las matemáticas. No había firma, pero no la necesitaba. 20 años después, parada en el estudio con la invitación dorada en la mano, Carmen recordó aquella nota. El papel caro y las letras elegantes parecían burlarse de aquellas tardes en la biblioteca pública, donde dos niñas de mundos diferentes compartieron brevemente el mismo camino antes de que la vida las llevara en direcciones opuestas. Señora Valencia, ¿está segura de esto? Mariana, la asistente personal de Beatriz, sostenía la lista de invitados con manos temblorosas. El Hotel W espera una confirmación del número final de... ¿Cuestionas mis decisiones, Mariana? Beatriz apartó la vista de su MacBook, sus uñas perfectamente manicuradas, tamborileando sobre el escritorio de caoba. Agrégala a la lista, Carmen Suárez, y asegúrate de que reciba una invitación especial. En la cocina de la mansión, Carmen doblaba cuidadosamente la invitación dorada, guardándola en el bolsillo de su uniforme gastado. El papel pesado parecía quemar a través de la tela. «Mamá». La voz de Sofía, su hija de 16 años, la sobresaltó. Era su hora de almuerzo en la cocina, un privilegio que Beatriz permitía solo porque Sofía ayudaba ocasionalmente con la limpieza los fines de semana. «¿Qué es eso?». Carmen extrajo la invitación y la extendió sobre la mesa de servicio. Las letras doradas brillaban bajo la luz fluorescente. Reunión de Generación 2003, secundaria número 31. 20 años de historias por contar. «¿Vas a ir?». Sofía se inclinó sobre el papel, sus ojos brillando con curiosidad. «Espera, ¿la señora Valencia estudió contigo? Éramos diferentes entonces», murmuró Carmen, recordando a la adolescente del fondo del salón. «Muy diferentes». El sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Carmen, necesito que subas al estudio». La voz de Beatriz sonaba inusualmente suave. En el estudio, Beatriz estaba de pie junto al ventanal sosteniendo el anuario como si fuera una bomba a punto de explotar. «Sabes, Carmen, he estado pensando, necesitarás algo apropiado para usar esa noche». Carmen sintió que el aire se volvía más denso. «Señora, realmente no creo que...». «Insisto», Beatriz la interrumpió, girándose para mirarla directamente. «De hecho, te daré el día libre para que vayas de compras. Considéralo un reconocimiento por tus años de servicio». Las palabras sonaban amables, pero había algo en la sonrisa de Beatriz que hizo que Carmen sintiera frío. Recordó aquella última nota en la secundaria, el atajo mejor que las matemáticas que Beatriz había encontrado. «Gracias, señora», respondió Carmen manteniendo la voz firme. «Pero tengo algo adecuado que usar». Por un momento, algo parecido a la decepción cruzó el rostro de Beatriz. «Como quieras. Pero recuerda, Carmen, esta es una ocasión especial. Todos estarán allí. El juez Hernández, la doctora Ruiz, incluso Pablo, ¿lo recuerdas? El que siempre pedía tu ayuda en matemáticas. Ahora es profesor universitario». Carmen asintió, recordando al chico tímido que se sentaba junto a la ventana. Pablo, quien una vez le dijo que sería una excelente maestra. «Será una noche para recordar quiénes éramos», continuó Beatriz, su voz dulce como miel envenenada.
¿Y en qué nos hemos convertido? Esa noche, en su pequeño apartamento en Iztapalapa, Carmen extendió la invitación sobre su mesa de cocina. Sofía la observaba mientras hacía su tarea de matemáticas. ¿Sabes qué, mamá? Creo que deberías ir, dijo finalmente. Demuéstrale que no tiene por qué avergonzarse de ti. Carmen miró a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y determinación. No, mi amor, respondió suavemente. Voy a ir para demostrarme a mí misma que nunca tuve por qué avergonzarme de nada. Estás loca. ¿De verdad piensas ir? Lupita dejó caer el trapo con el que limpiaba las mesas de la cocina donde trabajaba. Era domingo, el único día libre de Carmen, y ambas amigas compartían un café en la pequeña cafetería cerca del mercado de la Merced. Carmen giró la taza entre sus manos. No es tan simple, Lupe. ¿No es simple? Por favor, Carmen. Esa mujer te trata como si fueras invisible 6 días a la semana, y ahora quiere presumirte como su mascota en una reunión de exalumnos. El local estaba casi vacío, salvo por un par de ancianos jugando dominó en la esquina. El olor a café recién hecho y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con los sonidos distantes del mercado. ¿Sabes qué me dijo Sofía? Carmen sonrió, recordando la conversación con su hija, que a veces las personas que intentan humillarte solo logran humillarse a sí mismas. Lupita soltó una carcajada. Tu hija salió más sabia que nosotras dos juntas. Pero en serio, Carmen, ¿qué esperas lograr yendo? Carmen sacó el anuario del bolso gastado que llevaba. Lo había tomado prestado del estudio, prometiéndose devolverlo antes de que Beatriz notara su ausencia. Lo abrió en la página donde estaba la foto grupal. Mira, señaló la imagen. ¿Ves a la chica de la esquina? Esa era Beatriz López, la hija de doña Remedios, la de los tlacoyos. Su madre trabajaba 12 horas diarias para mantenerla en la escuela. ¿Y eso qué tiene que ver? Que tal vez... Carmen hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tal vez necesito ir para recordarle a Beatriz quién era ella, y para recordarme a mí misma quién soy yo. Carmen Suárez, la que sacaba 10 en matemáticas y ayudaba a todos con sus tareas. Una voz masculina interrumpió su conversación. Ambas mujeres se giraron. Un hombre de mediana edad, con lentes y cabello entrecano, las observaba desde la mesa contigua. «Pablo». Carmen se levantó sorprendida. «¿Pablo Hernández?» «El mismo», sonrió él, acercándose. «Te vi cuando entré y no podía creer la coincidencia». «¿También recibiste la invitación de Beatriz?» Carmen asintió, notando cómo Pablo seguía teniendo ese aire amable que lo caracterizaba en la secundaria. «¿Irás?», preguntó él, sentándose con ellas después de que Carmen lo invitara. «Estoy decidiendo». «Deberías ir», dijo Pablo con firmeza. «Muchos preguntan por ti, ¿sabes? Especialmente después de que supieron que trabajas para Beatriz. Hay historias, rumores sobre cómo llegó a donde está». Carmen recordó el auto lujoso, el hombre mayor, la nota de despedida. ¿Qué tipo de rumores? Pablo bajó la voz. Digamos que su difunto esposo no fue su único benefactor, pero esa no es la razón por la que deberías ir. Hizo una pausa, mirándola directamente. Deberías ir porque algunos de nosotros nunca olvidamos quién eras realmente, Carmen, y quién sigues siendo. Después de que Pablo se despidiera, prometiendo verla en la reunión, Lupita miró a su amiga. «Bueno», suspiró, «supongo que necesitaremos encontrarte un vestido». Carmen sonrió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. La decisión estaba tomada. Iría a la reunión no para satisfacer la curiosidad morbosa de Beatriz, sino para cerrar un círculo que llevaba 20 años abierto. «Un vestido», asintió, «y tal vez es hora de desempolvar algunos viejos problemas de matemáticas». «¿Cómo van los preparativos para la reunión, señora?» Mariana observaba a Beatriz revisar obsesivamente la lista de confirmados en su iPad de última generación. «Necesito que investigues algo». Beatriz ignoró la pregunta, sus ojos fijos en la pantalla. «Averigua todo lo que puedas sobre Carmen Suárez en los últimos 20 años. Quiero saber cada detalle de su miserable vida». En el otro extremo de la ciudad, Carmen abría un viejo baúl en su pequeño apartamento. Entre fotografías amarillentas y cuadernos gastados, encontró lo que buscaba, su viejo vestido azul marino. «¿Ese es el vestido que usarás, mamá?» Sofía apareció en la puerta de la habitación, con sus libros de cálculo bajo el brazo. «No, mi amor, este es el vestido que usé en mi última ceremonia escolar». Carmen lo extendió sobre la cama, el día que recibí el reconocimiento por excelencia académica. «¿Y por qué lo guardaste?»
Para recordar que los sueños no caducan, respondió Carmen acariciando la tela. Solo cambian de forma. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era Lupita, cargando una caja grande. «Lo encontré», exclamó apenas entró. «Mi hermana lo usó una sola vez en la boda de su hija. Es perfecto para ti». Del interior de la caja emergió un vestido negro, elegante en su simplicidad. Carmen lo tocó con reverencia. «Lupita, no puedo...» «Puedes y lo harás», interrumpió su amiga. «Además, necesito que lo uses. Mi hermana dice que trae buena suerte». Mientras tanto, en su oficina con vista al Paseo de la Reforma, Beatriz recibía el informe de su investigador privado. «No hay mucho, señora Valencia». El hombre se removió incómodo en su asiento. «Vive en Iztapalapa. Tiene una hija que estudia en la preparatoria pública, primer lugar de su generación. Carmen toma clases nocturnas en un centro comunitario. Enseña matemáticas a niños del barrio los fines de semana. Es una vida simple, pero digna». Beatriz golpeó el escritorio con frustración. «¿Eso es todo? ¿No hay deudas? ¿Escándalos? ¿Nada que podamos usar?», completó el investigador incómodo. «No, señora. De hecho, encontré algo interesante. Su hija acaba de ganar una beca completa para estudiar matemáticas en la UNAM». La noticia golpeó a Beatriz como una bofetada. Recordó aquellas tardes en la biblioteca, cuando Carmen intentaba explicarle ecuaciones que ella no quería entender, demasiado ocupada buscando una salida rápida de la pobreza. En su apartamento, Carmen se probaba el vestido negro frente al espejo agrietado de su habitación. «Te ves hermosa, mamá». Sofía la abrazó por detrás. «Como una maestra universitaria». Carmen rió. «¿Sabes qué necesito ahora? Que me ayudes a repasar algunas ecuaciones, por si acaso alguien quiere discutir matemáticas en la reunión». Madre e hija se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas de libros y cuadernos. En la pared, un calendario marcaba la fecha de la reunión, cada día tachado acercándolas más al momento de la verdad. En su mansión, Beatriz también miraba el calendario, pero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sobre su escritorio, una carpeta contenía el informe del investigador y una vieja fotografía escolar. En ella, una joven Carmen sonreía sosteniendo un trofeo de matemáticas, mientras una Beatriz adolescente observaba desde el fondo con una mezcla de envidia y determinación en su mirada. «Señora, encontré esto mientras limpiaba el ático». Carmen sostenía una caja polvorienta con el logotipo de la secundaria Nomio 31. Era su último día de trabajo antes de la reunión, y el hallazgo parecía una señal del destino. Beatriz levantó la vista de sus documentos, su rostro tenso. «Tírala». «Pero señora, hay fotografías antiguas y creo que vi su trofeo de...». «¿No me escuchaste?». Beatriz se levantó bruscamente. «Dije que la tires. Todo eso está muerto y enterrado». Carmen asintió y salió del estudio, pero no tiró la caja. En su descanso para almorzar la abrió en la cocina. Entre papeles amarillentos encontró un cuaderno con una caligrafía que reconoció inmediatamente, sus propias notas de matemáticas, con ejercicios resueltos y explicaciones detalladas. «¿Por qué los guardó?», murmuró para sí misma. «¿Guardar qué?». La voz de Mariana la sobresaltó. La asistente de Beatriz rara vez bajaba a la cocina. Carmen dudó un momento antes de mostrarle el cuaderno. «Yo le ayudaba con matemáticas en la secundaria». Mariana hojeó el cuaderno con curiosidad. «¿Sabe? La señora Valencia nunca menciona su pasado. Es como si su vida hubiera comenzado cuando se casó con don Roberto». «¿Cómo lo conoció?». Mariana miró nerviosamente hacia la puerta. «Hay rumores. Dicen que él la conoció cuando ella vendía tlacoyos con su madre. Era 40 años mayor que ella. Un mes después, se casaron». Carmen recordó el auto lujoso, el hombre mayor, la desaparición repentina de Beatriz de las sesiones de estudio. ¿Y su madre? Doña Remedios, murió hace años. Mariana bajó la voz. La señora Valencia nunca fue al funeral. Dijo que estaba muy ocupada en un viaje de negocios. El intercomunicador de la cocina cobró vida. Carmen sube inmediatamente al estudio. En el estudio, Beatriz sostenía una fotografía. Era la misma que Carmen había visto en el anuario, el grupo completo de la secundaria número 31. ¿Sabes qué me dijo mi madre el día que dejé la escuela? Beatriz habló sin mirarla. Dijo, al menos Carmen Suárez cumplirá sus sueños por las dos. Siempre fuiste su ejemplo, su niña modelo. Su voz
destilaba amargura. Señora, yo... Pero mírate ahora. Beatriz sonrió con crueldad. Limpiando mi casa, viviendo de las obras de mi éxito. ¿Dónde quedaron esos sueños, Carmen? ¿Dónde está la brillante estudiante que iba a ser maestra? Carmen sintió que algo se encendía en su interior. Los sueños no siempre toman el camino que esperamos, señora, pero algunos de nosotros no necesitamos pisar a otros para sentirnos realizados. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Puedes retirarte», dijo finalmente Beatriz. «Y Carmen, espero verte en la reunión. Será una noche educativa para todos». Esa noche, mientras guardaba el cuaderno en su bolso, Carmen recordó las palabras de doña Remedios. Tal vez no había cumplido sus sueños de la manera que esperaba, pero al menos podía mirarse al espejo sin vergüenza. Se preguntó si Beatriz podía decir lo mismo. La noche antes de la reunión, dos mujeres en extremos opuestos de la Ciudad de México permanecían despiertas, aunque por razones muy diferentes. En su mansión de Las Lomas, Beatriz Valencia se servía su tercer whisky, observando las luces de la ciudad desde su terraza. El vestido que usaría, un valentino negro de 80,000 pesos, colgaba como un fantasma en su vestidor. «¿Necesita algo más, señora?», preguntó Mariana desde la puerta. «Los expedientes», respondió Beatriz sin voltear, «los que reuniste de todos los exalumnos». Sobre la mesa de cristal, las historias de sus antiguos compañeros se desplegaron como cartas de un juego macabro. Divorcios, quiebras, fracasos. Había investigado a cada uno, buscando munición para su venganza. En Iztapalapa, Carmen terminaba de planchar el vestido prestado mientras Sofía dormía. En la mesa de la cocina, un papel amarillento captaba la luz. Su último examen de matemáticas de la secundaria, con una calificación perfecta y una nota del profesor Ramírez. «Tienes un don para enseñar, Carmen. No lo desperdicies». El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de Pablo. «¿Nerviosa por mañana?» «Un poco», respondió. «¿Tú irás?» «No me lo perdería. Tengo algo que mostrarte». En Las Lomas, Beatriz abría su caja fuerte. Entre documentos legales y joyas, sacó un sobre maltratado. Dentro, una carta fechada 20 años atrás. «Querida Beatriz, sé que has elegido tu camino. Don Roberto es un buen hombre y te dará la vida que siempre quisiste. Pero recuerda que el dinero no compra la dignidad. Siempre estaré orgullosa de ti, sin importar qué. Con amor, mamá». La carta temblaba en sus manos. La guardó rápidamente, sirviéndose otro whisky. En su pequeña cocina, Carmen encontró otro tesoro, una fotografía de ella ayudando a Beatriz con una ecuación compleja. Ambas sonreían, ajenas al futuro que les esperaba. «Mamá», Sofía apareció, frotándose los ojos. «¿Qué haces despierta?» «Recordando», respondió Carmen guardando la foto. «¿Quieres un chocolate caliente?» Madre e hija se sentaron en la pequeña mesa, el vapor de sus tazas dibujando formas en el aire nocturno. «¿Sabías que la señora Valencia era como nosotras?», preguntó Sofía. «Era diferente». Carmen sopló su chocolate. «Ella quería escapar de quien era. Yo solo quería ser mejor versión de mí misma». En Las Lomas, Beatriz finalmente se dirigió a su habitación, las pantuflas arrastrándose sobre el mármol frío. Se detuvo frente al espejo, observando su rostro perfecto, producto de múltiples cirugías. «¿Quién eres?», susurró a su reflejo. En Iztapalapa, Carmen finalmente se acostó, el vestido negro colgando en la puerta como una promesa. Mañana sería un día largo, pero por primera vez en 20 años se sentía en paz con sus decisiones. La ciudad dormía, indiferente al drama que se gestaba en sus entrañas, mientras la noche susurraba secretos que pronto saldrían a la luz. El Hotel W se alzaba como una fortaleza de cristal y acero sobre Polanco. Carmen atravesó el lobby con pasos medidos, el vestido negro prestado moviéndose suavemente con cada paso. En su bolso, además del cuaderno de matemáticas, llevaba la vieja fotografía como un talismán. «¿Nombre?», preguntó la recepcionista del evento, consultando su iPad. «Carmen Suárez». La joven levantó la vista sorprendida. «Oh, la señora Valencia dejó instrucciones especiales. Por favor, espere aquí». Minutos después, Mariana apareció, luciendo incómoda. «Carmen, Beatriz quiere que entres después de su discurso de bienvenida». «Entraré cuando yo lo decida», respondió Carmen con una calma que no sentía. «No soy parte de su espectáculo».
El salón azteca del hotel resplandecía con luces suaves. Mesas redondas con manteles blancos y centros de orquídeas rodeaban una pequeña pista de baile. En las paredes, proyectores mostraban fotografías de la generación 2003. «Carmen», la voz de Pablo la alcanzó antes de verlo. «¿Viniste?». Se giró para encontrarlo sonriendo, con un traje azul marino y la misma mirada amable de siempre. «No podía perderme esto», respondió, notando cómo otros excompañeros comenzaban a reconocerla. «Carmen Suárez, ¿de verdad eres tú?». María Elena Ruiz, ahora una reconocida doctora, se acercó para abrazarla. «No has cambiado nada». Poco a poco, un pequeño grupo se formó a su alrededor. Las conversaciones fluían naturalmente, entre recuerdos y actualizaciones de vida. Nadie mencionó su trabajo actual, aunque todos lo sabían. «¿Te acuerdas cuando nos explicaste trigonometría?», rió Jorge, ahora ingeniero. «Fuiste mejor maestra que el profesor Ramírez». El murmullo del salón se apagó repentinamente. Beatriz Valencia había hecho su entrada. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. Su cabello rubio platinado brillaba bajo las luces y sus joyas captaban todas las miradas. Pero sus ojos, cuando encontraron a Carmen, revelaron una chispa de algo parecido al miedo. «Bienvenidos, queridos compañeros», su voz resonó en el micrófono. «Esta noche es sobre recordar quiénes éramos y celebrar en quién nos hemos convertido». Carmen sintió la mano de Pablo apretando suavemente su hombro. «¿Lista para el show?», susurró él. «Más lista que nunca», respondió, recordando las palabras de su hija. «Algunas personas brillan por sus logros, otras solo por sus joyas». La noche apenas comenzaba y el aire en el salón azteca se sentía denso con expectativa. En algún lugar, un fotógrafo capturó el momento. Beatriz en el podio, radiante en su falso esplendor, y Carmen rodeada de antiguos compañeros, su dignidad brillando más que cualquier diamante. Y por supuesto, Beatriz continuó su discurso, su sonrisa afilada como navaja. «Tenemos invitados especiales esta noche. Incluso Hizo una pausa calculada. «Mi empleada doméstica está aquí. Una antigua compañera de clase. Carmen, ¿por qué no te pones de pie para que todos te vean?». El silencio que siguió fue denso. Carmen sintió docenas de miradas sobre ella, pero en lugar de la vergüenza que Beatriz esperaba provocar, se encontró con sonrisas cálidas y gestos de reconocimiento. «Carmen», la voz resonó desde el fondo del salón. «La que me salvó de reprobar cálculo». Era Antonio Mendoza, ahora un arquitecto reconocido. Se acercó atravesando el salón para abrazarla. «Les estaba contando a mis socios la semana pasada sobre ti, sobre cómo explicabas mejor que cualquier profesor». Otros se unieron, formando un círculo protector alrededor de Carmen. María Elena Ruiz, la doctora, levantó su copa. «Por Carmen, que nos enseñó que la inteligencia y la bondad pueden ir de la mano». Beatriz, todavía en el podio, veía cómo su plan comenzaba a desmoronarse. Su voz tembló ligeramente. «Bueno, es conmovedor este reencuentro. Ahora pasemos a...». «Espera», interrumpió Pablo poniéndose de pie. «Ya que estamos compartiendo recuerdos, ¿por qué no hablamos de cómo Carmen te ayudó a pasar el examen final de matemáticas, Beatriz?». El rostro de Beatriz se tensó. «No sé de qué hablas». «Yo sí lo recuerdo», intervino Carmen, su voz suave pero firme. «Pasamos 3 semanas estudiando para ese examen. Tú dijiste que era tu última oportunidad antes de que tu madre...». «Suficiente». Beatriz golpeó el podio con la palma. «Esta noche es sobre celebrar nuestros logros, no sobre recordar de dónde venimos», completó Carmen. «Sobre recordar a Doña Remedios y sus tlacoyos. Sobre cómo algunas personas construyen su éxito sobre el trabajo honesto, mientras otras... Te pago para limpiar mi casa, no para darme lecciones de moral», siseó Beatriz, pero su voz ya había perdido el filo. El salón quedó en silencio nuevamente, pero esta vez era un silencio diferente. Los invitados intercambiaban miradas, recordando a la joven Beatriz López, la que vendía tlacoyos antes de clase, la que desapareció un día para reaparecer meses después del brazo de un empresario que le triplicaba la edad. «Nadie está aquí para juzgarte, Beatriz», dijo Carmen suavemente. «Cada quien elige su camino. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo nunca tuve que fingir ser alguien más para sentirme valiosa». Las palabras flotaron en el aire como hojas de otoño, y por un momento
Todos vieron a través de la fachada cuidadosamente construida de Beatriz Valencia, vislumbrando a la asustada Beatriz López, que seguía escondida detrás de los vestidos caros y las cirugías plásticas. Todos hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. La voz de Beatriz se quebró ligeramente. Tú no sabes... No sé qué, Beatriz. Carmen dio un paso adelante. No sé lo que es pasar hambre. No sé lo que es ver a mi madre trabajar hasta el agotamiento, o lo que es tener que elegir entre estudiar y poner comida en la mesa. El salón azteca, con toda su elegancia y lujos, pareció encogerse alrededor de las dos mujeres. Los invitados observaban en silencio, testigos de un enfrentamiento que llevaba 20 años gestándose. Al menos yo escapé. Beatriz intentó recuperar su compostura. Mírate, sigues exactamente donde empezaste. Pablo sacó algo de su maletín. Sobre eso, extendió un periódico doblado. ¿Alguien ha visto las noticias educativas de esta semana? En la página desplegada, un titular rezaba: Joven de Iztapalapa gana beca completa para matemáticas en la UNAM. Sofía Suárez, primera de su generación. Mi hija, dijo Carmen con orgullo tranquilo, la que me acompaña los sábados cuando doy clases gratuitas en el centro comunitario. Mariana, que había permanecido en las sombras, dio un paso adelante. Es cierto, la he visto cuando llevo documentos a la casa. Carmen no solo limpia, señora Valencia. Ella... Silencio, ordenó Beatriz. Estás despedida. No, señora Valencia. Mariana se irguió. Renuncio, y ya que estamos siendo honestos, todos deberían saber cómo consiguió realmente el control de las empresas de don Roberto después de su muerte. El murmullo se extendió por el salón como fuego sobre gasolina. Beatriz palideció. Esta noche no se trata de eso, interrumpió Carmen, sorprendiendo a todos. Se trata de reconocer que cada uno de nosotros tomó decisiones, algunas por supervivencia, otras por ambición, otras por amor, pero lo que nos define no son las circunstancias que nos tocaron, sino cómo decidimos enfrentarlas. María Elena se acercó con una copa en la mano. Brindo por eso, por las decisiones que nos trajeron aquí, por los caminos que tomamos y por los que dejamos atrás. Beatriz miró alrededor del salón, viendo cómo sus antiguos compañeros asentían ante las palabras de Carmen. Su cuidadosamente planeada humillación se había convertido en un espejo que reflejaba su propia verdad. Yo, comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Sabes qué, Beatriz? Carmen se acercó al podio. Tu madre estaría orgullosa de tu éxito. Solo desearía que tú también lo estuvieras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de las copas y el zumbido del aire acondicionado. En ese momento, las máscaras comenzaron a caer, una por una, revelando las verdades que todos habían intentado ocultar durante 20 años. ¿Mi madre? Beatriz se aferró al podio como si fuera un salvavidas. No te atrevas a hablar de ella. Doña Remedios, continuó Carmen suavemente, guardaba cada peso que ganaba para comprarte los útiles escolares. ¿Ya viste los cuadernos nuevos de Beatriz?, me preguntaba orgullosa. Mi niña va a ser alguien en la vida. Las joyas de Beatriz brillaban bajo las luces del salón, pero su rostro había perdido todo color. Pablo se acercó, sosteniendo otro documento. Encontré algo interesante en los archivos de la escuela, dijo. El último examen de matemáticas, el que Beatriz necesitaba aprobar para no repetir el año. No, susurró Beatriz. 2 exámenes idénticos, continuó Pablo. Mismas respuestas, misma caligrafía. Uno con el nombre de Carmen Suárez, otro con el de Beatriz López. El murmullo en el salón creció. Lo hice por ti, dijo Carmen, su voz apenas audible. Porque aquella tarde me contaste que don Roberto había prometido pagarte la preparatoria privada si aprobabas. Porque vi la esperanza en tus ojos. Beatriz soltó una risa amarga. ¿Y eso te hace mejor que yo, la noble Carmen, siempre ayudando a los demás? No, respondió Carmen, me hace humana, como tú, como todos aquí, solo que algunos decidimos no olvidar de dónde venimos. María Elena se acercó a Beatriz. ¿Recuerdas cuando tu madre nos regalaba tlacoyos en el recreo? Decía que ningún niño debía estudiar con el estómago vacío. Basta. La voz de Beatriz temblaba. Y cuando se enfermó, continuó María Elena, fuiste la única que no fue al hospital. Dije que basta. Beatriz golpeó el podio, su perfecta máscara resquebrajándose. ¿Qué querían que hiciera?
¿Que volviera a ser la hija de la tlacoyera? ¿Que tirara por la borda todo lo que había conseguido? No, respondió Carmen, solo que recordaras que ser la hija de doña Remedios nunca fue una vergüenza. La vergüenza está en negar quién eres. El silencio que siguió fue roto por el sonido de tacones sobre el mármol. Beatriz Valencia, la poderosa empresaria, caminaba hacia la salida, pero todos veían a Beatriz López, la niña que una vez soñó con escapar de la pobreza a cualquier precio. Tu madre guardó cada nota que le enviabas, dijo Carmen antes de que Beatriz alcanzara la puerta. Las leía en voz alta mientras preparaba sus tlacoyos. Mi Beatriz ya es toda una señora, decía con orgullo. Hasta el final, nunca dejó de amarte. Beatriz se detuvo, su mano en el picaporte, su espalda rígida bajo el costoso vestido. Por un momento, pareció que iba a decir algo. Luego, con un movimiento brusco, abrió la puerta y desapareció en la noche. El salón quedó en silencio, las verdades incómodas flotando en el aire como polvo después de una tormenta. «Será mejor que vaya con ella», dijo Mariana, dirigiéndose hacia la puerta. «No», Carmen la detuvo suavemente. «Yo iré». Los invitados observaron en silencio mientras Carmen salía del salón. En el pasillo del hotel, el sonido de sus pasos se mezclaba con una respiración entrecortada que venía del jardín interior. Allí, sentada en una banca de mármol, Beatriz Valencia luchaba por mantener la compostura. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse y sus manos temblaban mientras intentaba encender un cigarrillo. «Toma», Carmen le ofreció un encendedor. «Siempre fuiste mala para esto». Beatriz la miró con sorpresa, recordando las tardes detrás de la escuela cuando compartían un cigarrillo a escondidas. «¿Por qué?», preguntó finalmente Beatriz. «¿Por qué guardaste todas esas cosas de mi madre? ¿Por qué no me odias?». Carmen se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Porque el odio es un lujo que no podemos permitirnos los que tenemos que trabajar para vivir». El humo del cigarrillo se elevó en espirales hacia el cielo nocturno. «La última vez que vi a mi madre», Beatriz habló en voz baja, «me dijo que el dinero no compraba la dignidad. No pude mirarla a los ojos». «Pero aún puedes honrar su memoria», respondió Carmen. «¿Cómo? ¿Vendiendo tlacoyos en la esquina?». «No, siendo la mujer que ella sabía que podía ser, más allá del dinero y las apariencias». Del salón llegaban las voces apagadas de la reunión que continuaba. Risas, música, el tintineo de copas. «Mi hija», dijo Beatriz de repente, «la que nunca tuve. A veces la veo, ¿sabes? A tu Sofía, cuando viene contigo los fines de semana. Estudia como tú lo hacías». Carmen sonrió. «Y come tlacoyos como tú lo hacías. Hay un puesto cerca de casa. La señora los hace exactamente como doña Remedios». Por primera vez en la noche, una sonrisa genuina atravesó el rostro de Beatriz. «¿Con 3 chiles? Y extra queso», completaron ambas al unísono, y por un momento fueron de nuevo aquellas niñas de la secundaria número 31. «No puedo volver allá adentro», dijo Beatriz señalando hacia el salón. «No tienes que hacerlo, pero tampoco tienes que seguir huyendo». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio tenso de antes, sino uno lleno de posibilidades. «Carmen», Beatriz habló finalmente, «ese centro comunitario donde das clases, ¿se necesitan más maestros?». Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, 2 caminos que se habían separado 20 años atrás comenzaron lentamente a converger de nuevo. «No me arrepiento de haberme casado con Roberto», dijo Beatriz, aún sentada en la banca del jardín. «Era un buen hombre». «Lo sé», respondió Carmen. «Te vi en su funeral, aunque tú no me viste a mí. Estaba limpiando tu casa ese día». El jardín interior del hotel se había convertido en un confesionario improvisado, donde 2 décadas de secretos comenzaban a salir a la luz. «Después de su muerte», continuó Beatriz, «todos esperaban que me derrumbara. La joven viuda, la cazafortunas, escuché todos los rumores, pero yo sabía de números gracias a ti. Pude manejar las empresas mejor que los socios de Roberto. ¿Por eso guardaste mis cuadernos de matemáticas?». Beatriz asintió. «Cada vez que tenía una reunión difícil los revisaba. Tu letra clara, tus explicaciones, me daban seguridad». Del salón llegó el sonido de una canción vieja, de aquellas que sonaban en los recreos de la secundaria. Pablo asomó la cabeza por la puerta del jardín, pero al verlas conversando, se retiró discretamente. «¿Sabes qué es lo más difícil?»,
Beatriz aplastó el cigarrillo con su zapato de diseñador. La soledad. Tú tienes a Sofía, a tus alumnos del centro comunitario. Yo tengo una casa llena de sirvientes que me temen y socios que esperan que falle. Carmen sacó algo de su bolso, la fotografía donde ambas estudiaban matemáticas. Mira nuestras sonrisas, señaló. No teníamos nada, pero nos teníamos la una a la otra. Y yo lo arruiné, susurró Beatriz. No, elegiste un camino diferente, pero los caminos pueden cruzarse de nuevo. Un grupo de meseros pasó cerca, llevando bandejas con copas de champán. Beatriz los observó con una mirada distante. A veces, confesó, compro tlacoyos en secreto. Hay un puesto en Polanco, no son como los de mamá, pero nada es como lo que hacía doña Remedios, sonrió Carmen. ¿Recuerdas cuando nos guardaba los más grandes para después de los exámenes? Con extra queso para ti, porque decía que tu cerebro necesitaba energía para tantas matemáticas. Las dos rieron suavemente, el sonido mezclándose con la brisa nocturna que movía las hojas de los árboles del jardín. «Carmen», Beatriz se giró para mirarla directamente. «¿Crees que es demasiado tarde para cambiar? La mejor maestra que tuve no te enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo». Por primera vez en la noche, las lágrimas en los ojos de Beatriz no eran de rabia o vergüenza, sino de algo parecido a la esperanza. «¿Volvemos adentro?», preguntó Carmen poniéndose de pie. «No puedo». Beatriz se aferró a la banca. «No después de... ¿Cómo podría mirarlos a la cara?». En ese momento María Elena apareció en el jardín, seguida por Pablo y otros 3 excompañeros. «Aquí están», sonrió María Elena. «Les traemos algo». Antonio Mendoza, el arquitecto, llevaba una bolsa de papel que desprendía un aroma familiar. «Pasé por el puesto de la esquina», dijo extendiendo la bolsa. «No son los de doña Remedios, pero... ¿tlacoyos?». Beatriz miró la bolsa con ojos húmedos. «Con 3 chiles», confirmó Antonio, como en los viejos tiempos. El grupo se acomodó en el jardín, formando un círculo improvisado. Los tlacoyos pasaron de mano en mano, manchando los vestidos caros y los trajes de diseñador, pero a nadie pareció importarle. «¿Se acuerdan cuando compartíamos uno entre 3 en el recreo?», preguntó María Elena. «Porque nadie tenía dinero para comprar uno entero», completó Pablo. «Excepto cuando mi madre los regalaba», murmuró Beatriz, mordiendo su tlacoyo con cautela, como si temiera que el sabor trajera demasiados recuerdos. «Doña Remedios», levantó Pablo su copa, «la madre de todos nosotros en esos recreos». «Por doña Remedios», corearon todos. Beatriz dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro, el maquillaje perfecto olvidado. «Hay algo que deben saber», dijo finalmente. «El centro comunitario donde Carmen da clases, acabo de decidir que recibirá una donación mensual de la Fundación Valencia». Carmen la miró sorprendida. «Con una condición», continuó Beatriz, girándose hacia ella, «que me deje ser parte de él, no como la señora Valencia, sino como Beatriz López, la que una vez soñó con enseñar matemáticas». El jardín quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de la música del salón. «Bienvenida de vuelta, Betty», sonrió Pablo, usando el apodo que nadie había pronunciado en 20 años. María Elena sacó su teléfono. «Esto merece una foto, como las del anuario, pero con mejor historia que contar». Se acomodaron en la banca, Carmen y Beatriz en el centro, rodeadas por sus antiguos compañeros. En sus manos, los tlacoyos a medio comer. En sus rostros, sonrisas genuinas que borraban 2 décadas de distancia. «Sonrían», dijo María Elena. «Esta es la verdadera reunión de generación». El flash iluminó el jardín, capturando el momento en que el círculo finalmente se cerró y una nueva historia comenzó a escribirse. «Mamá», la voz de Sofía resonó en el teléfono. «¿Todo está bien?». Es casi medianoche. Carmen miró alrededor del jardín, donde sus antiguos compañeros seguían compartiendo historias y tlacoyos. «Todo está mejor que bien, mi amor». «¿Te desperté?». «No, estaba estudiando. Tengo examen de cálculo mañana». Beatriz, que alcanzó a escuchar la conversación, se acercó a Carmen. «Dile que venga», susurró, «que traiga sus libros». Carmen cubrió el teléfono. «¿Estás segura? Quiero conocerla, realmente conocerla esta vez». «Sofía», Carmen volvió al teléfono. «Puedes venir al Hotel W. Trae tus libros de cálculo. Hay alguien que quiere ayudarte a estudiar». Media hora después, Sofía entró al jardín con su mochila al hombro, deteniendo sus pasos al ver el peculiar grupo reunido.
Sofía. Beatriz se adelantó. Soy Beatriz, solo Beatriz, y me dijeron que tienes problemas con las derivadas. La joven miró a su madre, confundida. Carmen asintió con una sonrisa. En realidad, dijo Sofía, sacando sus libros, son las integrales las que me están volviendo loca. Ah, las integrales, sonrió Beatriz. Tu madre solía explicármelas con ejemplos de tlacoyos, ¿verdad, Carmen? Si vendes X tlacoyos a pesos, comenzó Carmen, y el costo de producción es una función cuadrática, continuó Beatriz. Pronto el jardín se convirtió en un improvisado salón de clases. Pablo aportaba perspectivas desde la física, María Elena relacionaba los conceptos con casos médicos y Antonio dibujaba gráficas en servilletas. Sofía observaba asombrada cómo la temida señora Valencia se transformaba en una paciente tutora, usando los mismos métodos que su madre empleaba en el centro comunitario. ¿Sabes?, dijo Beatriz mientras revisaba un ejercicio. Tu madre fue mi primera maestra real, y creo que es hora de que vuelva a serlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen. El centro educativo de la Fundación Valencia necesita una directora académica, alguien que realmente entienda cómo enseñar, cómo llegar a los estudiantes que otros dan por perdidos. El jardín quedó en silencio. No puedo aceptar, comenzó Carmen. Puedes y lo harás, interrumpió Beatriz. No es caridad, es justicia. Y además, sonrió mirando a Sofía, necesitaremos toda la ayuda posible cuando abramos el programa de becas el próximo semestre. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre los edificios cuando el grupo finalmente se dispersó. Carmen y Beatriz fueron las últimas en abandonar el jardín. ¿Sabes qué es el verdadero éxito?, preguntó Beatriz mientras caminaban hacia la salida. ¿Qué? Poder mirarte al espejo cada mañana y reconocer a la persona que ves. Carmen sonrió. Entonces creo que ambas tenemos mucho trabajo por hacer. Sí, asintió Beatriz, pero esta vez lo haremos juntas. Y así, mientras la Ciudad de México despertaba a un nuevo día, dos mujeres salieron del Hotel WB, no como empleada y patrona, sino como lo que siempre debieron ser. Dos amigas encontrando su camino de vuelta a casa. 6 meses después, el Centro Educativo Remedios López bullía de actividad. En el pasillo principal, una fotografía en blanco y negro mostraba a una mujer sonriente frente a un puesto de tlacoyos. Debajo, una placa rezaba: en memoria de quienes nos enseñaron que la educación y la dignidad van de la mano. ¡Maestra Carmen! Un grupo de estudiantes la saludó mientras atravesaba el patio. En su oficina de directora académica, los diplomas enmarcados compartían espacio con problemas matemáticos resueltos por sus alumnos. ¿Lista para la ceremonia? Beatriz entró sin tocar, como era su costumbre ahora. Su ropa seguía siendo elegante, pero había abandonado las joyas ostentosas. Casi, respondió Carmen, ajustando la toga de graduación. ¿Puedes creer que Sofía insistió en que yo le entregue su diploma? Es apropiado. La mejor estudiante de la generación recibiendo su título de manos de la mejor maestra que hemos tenido. El auditorio estaba lleno. En primera fila, los antiguos compañeros de la secundaria No. 31 se mezclaban con estudiantes y padres de familia. Pablo, ahora director del Departamento de Ciencias, sonreía orgulloso. María Elena había dejado su consultorio privado para dirigir el programa de becas médicas. Sofía subió al podio para dar su discurso como graduada destacada. Hace 20 años, comenzó. 2 niñas compartían un pupitre en la secundaria número 31. Una soñaba con escapar de la pobreza, la otra con ayudar a otros a escapar de la ignorancia. Hoy esas 2 niñas han creado este espacio donde los sueños no tienen que competir entre sí. Desde sus asientos, Carmen y Beatriz se tomaron de las manos discretamente. Mi madre me enseñó que la dignidad no se compra con dinero, continuó Sofía, y la señora Beatriz me enseñó que nunca es tarde para recuperarla. Este centro es testimonio de que los verdaderos cambios comienzan cuando dejamos de ver al otro como un escalón y empezamos a verlo como un compañero de viaje. En la pared del auditorio, junto al logo de la Fundación Valencia, un nuevo mural mostraba a una joven vendiendo tlacoyos mientras ayudaba a una niña con su tarea de matemáticas. El verdadero éxito, concluyó Sofía, no se mide en pesos ni en títulos, sino en las vidas que tocamos y en las personas en quienes nos convertimos. Después de la ceremonia, en el patio del centro, el aroma familiar de los tlacoyos
se mezclaba con el de los bocadillos gourmet. Nadie parecía notar la diferencia, o tal vez a nadie le importaba. ¿Sabes qué?, dijo Beatriz, observando a los graduados celebrar. Creo que mamá estaría orgullosa. Lo está, respondió Carmen, de ambas. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, dos mujeres compartían un tlacoyo en una banca, recordando a la niña que vendía comida en la calle y a la que soñaba con ser maestra, sabiendo que, al final, ambas habían encontrado su camino a casa.